Pues en este video les voy a explicar por qué confío tanto en la generación de voltaje del EC610. Y bueno, todo empieza con el instrumento de medición, que es un Hewlett Packard 34401A, que fue calibrado el 20 de noviembre del 2012. Este es el certificado de calibración de esta empresa, Metrology and Design Engineering. Aquí está el certificado de calibración y podemos ver que los patrones usados para la calibración son traceables al NIST, National Institute of Standards and Technology, que prácticamente una calibración de este tipo es la mejor que hay. Y pues bueno, ¿qué más? Podemos ver que bueno, para esto quiero explicarles que una calibración no significa un ajuste. Actualmente nosotros utilizamos la palabra calibrar como ajustar. Calibración únicamente significa una comparación entre un dispositivo y una referencia. Se realiza el ajuste si ese dispositivo está fuera de tolerancia únicamente. En la mayoría de los casos, cuando uno manda a calibrar algún dispositivo, en la mayoría no se le ajusta nada porque está todavía en tolerancia, como en este caso. Este equipo está en tolerancia y es de esperarse porque es un equipo creo que es del 1997 1998, y bueno, lo que sucede aquí es que un equipo recién comprado, un equipo nuevo, tiende a desviarse la medición muy rápidamente, debido a que los componentes son nuevos. Todavía hay cambios, hay reacciones químicas internas en capacitores, resistencias, en integrados, que no han terminado. Y después de meses o años incluso es cuando esas reacciones dejan de ser lo suficientemente importantes como para que nos esté afectando en la medición. Podemos ver aquí un ejemplo. Bueno, también otro de los factores que producen esta desviación al cabo del tiempo es el estrés mecánico en los componentes una vez que se ensamblan las tarjetas y se meten a su caja. Entonces, un instrumento recién comprado suele necesitar ser ajustado, bueno, mandar a calibrar y ajustar casi a los 3 meses, 6 meses, o en algunos casos hasta un año. Pero un equipo que ya tiene muchos años, ya todos sus componentes se estabilizaron, ya dejaron de cambiar de manera significativa. Todos los componentes van a seguir desviándose de un valor todo el tiempo. Eso es algo logarítmico, nunca van a dejar de hacerlo, pero llega el punto en el que ya la desviación que tienen es insignificante. Aquí podemos ver un ejemplo. Es una gráfica de desviación de muchas referencias de voltaje de Maxim. Esta es una hoja que imprimí de una application note, una nota de aplicación, y podemos ver que a las 200 horas el componente ya cambió son referencias de voltaje, por lo tanto su voltaje de salida cambió alrededor de 45 partes por millón, el que peor le fue, después de 200 horas. Entonces, en el extremo, después de 1000 horas, después de 5 veces las 200 horas, llegó a 65, el que peor le fue. Entonces aquí podemos ver que sí es una respuesta logarítmica. Las primeras horas son en las que más varía un componente recién fabricado.
y conforme pasa el tiempo ya dejan de variar de manera significativa. Por eso hay veces que inclusive un multímetro viejo y recién calibrado y del cual puedas tener toda su historia de calibración desde el primer año, cuesta mucho más que uno recién comprado. Y pues bueno, como les decía, en especial, el resultado de la calibración fue en tolerancia, y cuando se recibió estaba en tolerancia recibido y el resultado fue en tolerancia, o sea que no tuvo que ser ajustado, ya que para todas las variables que mide y en todos sus rangos podemos confiar plenamente en la tolerancia especificada en el manual. Aquí tenemos el manual. Entonces lo que vamos a hacer es, ahorita el DLC más está generando 4.5 volts, que es el voltaje que se utiliza para para hacer la calibración de la tarjeta de Huawei. Y podemos ver que, bueno, ahorita al estar midiendo 4.5 volts estamos en el rango de 10 volts. Entonces, primero nos está diciendo aquí las especificaciones de accuracy, que al parecer es exactitud en español, y nos dice que estas especificaciones son para una hora de warm-up, o sea que se debe dejar encendido una hora antes de empezar alguna medición para que se logre un equilibrio térmico interno. Y nos dice que para el creo que sí se ve, no muy bien, a ver, creo que mejor un poco. Entonces estamos viendo que para 10 volts después de 24 horas de la última calibración, después de 90 días de la última calibración y después de un año de la última calibración, vamos a tomar el peor de los casos. Estamos hablando de, como dice aquí, el primer número es el porcentaje de la lectura, que sería 0.0035% de la lectura, y después el porcentaje del rango, que van a ser 0.0005% de 10 volts. Entonces aquí ya hice todo el cálculo, lo pueden corroborar. Ahí está. Entonces tenemos que está midiendo, bueno, cuando hice el cálculo medía 4.50017, estaba todavía un poco más alejado de 4.5. En rango de 10 volts, y ahorita como leímos, en el peor de los casos sería un año después de la última calibración, que sería 0.0035% de la lectura de 4.5 volts, 50017 volts, más el 0.0005% del rango. El rango es 10 volts. Entonces, para el 0.0035 de lectura tenemos más menos 0.000157505 volts. Y para el 0.0005% del rango tenemos, mediante esta operación, más menos 0.00005 volts. Si sumamos ambos, tenemos que puede ser más menos 0.000207505 volts. Entonces el voltaje medido fue 0.50017 más menos este resultado, que fue 0.000207505 volts. Eso significa que el voltaje real va a estar entre 4.499, 962, 494 volts
y 4.5, 377, 506 volts máximos. Todo esto lo pueden corroborar por si cometí algún error por ahí. Ok, ahora tomando en cuenta esos, el valor mínimo y máximo, sigue la operación para saber cuál es la tolerancia que el DLC+ puede ofrecer en la generación de 4.5 volts. Es lo que vamos a calcular ahorita. Entonces sabemos que el voltaje real va a estar entre este número y este número. Y lo que esperamos es 4.5, entonces haciendo esta operación, que sería el mínimo sobre 4.5 menos 1% y el máximo entre 4.5 menos 1%, nos dice que esos 4.5 volts tienen una tolerancia de menos 0.00833.465% y más 0.00838.9021%, lo cual significa 833 partes por millón y 838 partes por millón. Y esto nos da plena seguridad para poder decir que esta generación de 4.5 volts están en una tolerancia de más o menos 0.01% máximo. O sea, no puede ser más que eso. Entonces, aquí cabe aclarar que esta tolerancia tan buena, porque hablar de 0.01% es una tolerancia muy buena, solo es para la generación de voltaje. No significa de ninguna manera que cada unidad OC81A que se va a vender vaya a tener esta tolerancia. Por completo no. Pero al menos sabemos que el probador tiene la capacidad de generar el voltaje en esa tolerancia. Y bueno, esa es la medición más importante. Y ahorita está el multímetro en su modo de mayor precisión, que toma una medición son como cada 3-4 segundos. Cada que parpadea este asterisco es cuando se tiene una nueva medición. Entonces nada más, ya para terminar el video vamos a ver todos los demás voltajes que se genera, que son en brincos de 0.5 volts. Entonces 5 volts, esa no sirve porque a media medición cambia el voltaje. 5 volts son 5.0076 o los 500 milivolts. Esa no sirve, tenemos que esperar a una completa. 499.66 el volt, esa no sirve. Esa ya fue toda la medición completa cuando ya estaba en un volt. Punto 999, los 1.5 volts son 1.50029, los 2 volts 1.999, 2.5 son 2.50002, 03, 05, 01, los 3 volts, ahí está, los 3.5 volts, ahí está, los 4 volts, ahí está, esa quedó excepcionalmente bien, y los 4.5 volts, 4.50023. Pues ahí está, eso sería la explicación de por qué yo confío tanto en la generación de este voltaje. Aquí también voy a mencionar que
estos niveles de voltaje que acabo de mostrar están calibrados internamente para esta tarjeta CPU que tiene en este momento y esta tarjeta de medición. Una vez que se le cambien al equipo, si de repente, no sé, requieren una de CPU y agarran esta del probador y por ahí la utilizan y después le ponen otra, ya no es válido, porque esta es una generación de voltaje mediante un PWM filtrado, un filtro de tercer orden. Entonces fue de ir aumentando el PWM del paso más pequeño posible, uno en uno, hasta que se lograron estos niveles. Entonces cualquier cambio interno aquí de la tarjeta CPU o la de abajo de medición va a requerir un reajuste, calibración y reajuste. Pues bueno, entonces eso sería todo.